Buenos días, ¿cómo están? Espero que estas últimas semanas todo haya salido muy bien. Vamos a seguir. Les hago el repaso de cómo hemos llegado hasta acá. Entonces empezamos a hablar de las relaciones entre los números naturales, hablábamos de ser múltiplo, de ser divisor. Llegamos a definir lo que es un número primo y un número complejo, dependiendo la cantidad de divisores que tenía. Entonces hablábamos que un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores y hablamos de la importancia de los números primos, cuya característica es que tiene dos únicos divisores, la unidad y el mismo. Vimos algunos videos, artículos relacionados a la importancia de los números primos, sus diferentes usos, y una de las cosas que quiero que tengamos presente es que los números primos, una de las importancias es que es considerado que ellos son pues, como los bloques sobre los cuales todos los números están construidos. Todos los números pueden ser escritos como un producto de números primos, absolutamente todos. Entonces por eso de alguna manera podemos decir que los números primos construyen a todos los números. Eso es muy importante tenerlo aquí. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque vamos a hablar que vamos a descomponer números en factores primos. Como ya sabemos que todos los números son construidos de alguna manera por los números primos, quiere decir que cualquier número que tengamos los podemos descomponer en factores primos. Cuando hablamos de factores primos, quiere decir que son aquellos números que multiplicados nos dan el número, con la característica que sean números primos. Ya tenemos por lo menos los primeros números primos más o menos interiorizados. Sabemos que el 2 es el único número par primo, el 3 es primo, ya que solamente el divisor es el 1 y el 3, el 5 es primo, el 7 es primo, el 11, el 13 y así sucesivamente. Más adelante vamos a hacer una actividad de cómo encontrarlos entre los primeros 100 números, los números primos. Pero ahora vamos a hablar de componer factores primos. Para ello tenemos que recordar cuando trabajamos criterios de divisibilidad. Entonces no olvidemos los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5 y recordemos los que son primos. Yo sé que vimos el criterio del 4, pero el del 8 también, el del 10, pero vamos a recordar los criterios de divisibilidad de aquellos números que son primos. Entonces es bueno recordar el criterio de divisibilidad del 2, es bueno recordar el criterio de divisibilidad del 3, el del 5, y bueno, el 7 lo vimos, pero para empezar con eso, vamos a ver que los primeros ejercicios que vamos a hacer con que recordamos el criterio de divisibilidad de esos tres números que son primos nos ayudará. ¿Qué significa descomponer en factores primos? Vamos a encontrar en cualquier número el producto de primos que lo forman. Entonces vamos a empezar con números de cantidad pequeña y vamos a hacer cada vez unos más grandes. Empecemos por ejemplo con el número 44. Entonces vamos a descomponer en factores primos el número 44. Como lo dije, es encontrar ese número, cómo puede ser escrito como multiplicación de números primos. Entonces vamos a ver. Usualmente se hace de esta manera, pero si ustedes encuentran otra no hay ningún problema. Se pone el número que vamos a descomponer y hacemos una vertical para al costado derecho poner los factores primos y aquí los resultados de hacer la división. Con un ejemplo va a ser mucho más fácil entender. Siempre intentamos empezar por el número primo más pequeño. Sabemos que el número primo más pequeño es el 2. Entonces miremos si este número se puede dividir en 2. Lo primero hay que mirar es, según los criterios de divisibilidad, si se puede dividir en ese número primo. Entonces, como el número termina en par, sabemos que es divisible entre 2, entonces puede ser dividido entre 2. Entonces uno de sus factores primos va a ser 2. ¿Por qué pongo aquí el 2? Bueno, primero porque ya sé que lo puedo dividir en 2, que es primo, pero me está indicando que este número lo tengo que dividir en 2. Entonces hacemos la división 44 dividido 2. Para aquellos que tienen la habilidad ya mental de dividir en 2, sabemos que es la mitad. Entonces, la mitad de 44 será, voy a hacerlo de otro color para diferenciarlo del número original, 22. Entonces,
2 por 22 me da 44, quiere decir que la mitad de 44 es 22, ahí voy bien. Ahora este número, miremos si lo puedo dividir otra vez en 2. El 22 efectivamente es un múltiplo de 2 porque termina en 2, entonces también lo dividimos en 2. 22 dividido 2 nos daría 11, ya que la mitad de 22 es 11. Y vamos a mirar por qué otro factor primo lo podemos dividir. Entonces lo podemos dividir en 2, no porque no termine en par. Miremos ahora al siguiente, por 3. ¿Será que lo podemos dividir en 3? No, porque el criterio me dice que al sumar las cifras me tiene que dar múltiplo de 3. En este momento al sumar las cifras me daría 2, que no es múltiplo de 3. ¿Lo puedo dividir en 5? No, porque el criterio de divisibilidad del 5 me dice que debe terminar en 0 o en 5. Entonces vean que estoy acá agotando los primeros números primos y no estoy encontrando el divisor. Esto me está insinuando que posiblemente el 11 va a ser un número primo. Si seguimos viendo los primos, habíamos llegado al 7, nos damos cuenta que efectivamente el 11 es el último, es un número primo, por eso solamente se puede ir por 11 y por el mismo. Entonces 11 dividido 11 me da 1. Vamos a hacer siempre esto, es decir, vamos a poner el número, vamos a poner la línea vertical y vamos a empezar a ir desde el primo más pequeño hasta, o sea, terminamos el ejercicio al llegar acá, hasta que esto me dé 1. Después de llegar aquí, vamos a concentrarnos en el costado derecho. Entonces quiere decir que el 44 puede ser escrito como el producto de estos primos, es decir, 44 es igual a 2 por 2 por 11. Y solamente por esos factores primos. Lo interesante de esto es que no hay otros primos que multiplicados me den 44. Va a ser 2 por 2 por 11. Ya sabemos, según cuando vimos potenciación, que cuando tenemos un número multiplicado varias veces por sí mismo, por ejemplo cuando teníamos 4 a la 3, es que es 4 por 4 por 4, es decir, multiplicar 4 3 veces. Aquí tenemos 2 multiplicado 2 veces. Quiere decir que esto da lo mismo que escribir 2 a la 2 por 11. Entonces vean, diferenciamos acá, que el número 44, al momento de descomponerlo en factores primos, que es encontrar los números primos que multiplicados dan ese número, entonces encontramos que es 2 por 2 por 11. Pero como 2 por 2 lo puedo escribir 2 al cuadrado, ya que multiplico 2 veces el 2, el número 44 se puede escribir como 2 al cuadrado por 11. Y es la única forma de escribir el número 44 multiplicados sus factores primos. Aquí podríamos decir que se puede escribir 4 por 11. Es cierto, 4 por 11 daría 44, pero el 4 no es primo. El que es primo es 2. Entonces, vean ahí, no es difícil. Lo que hay que tener en cuenta son los criterios de divisibilidad al momento de definir cómo hacerlo. Entonces, el 44 al final van a decir que se puede escribir como 2 al cuadrado por 11 después de hacer todo este procedimiento. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para mirar cómo se realiza y confirmar lo que hemos trabajado. Vamos a mirar el número, por ejemplo, número 144. Quiero mirar el 144 cómo se puede escribir como producto de factores primos. Entonces, hacemos la línea. Ya sabemos que a la derecha vamos a poner los primos que dividen al número de acá. Entonces, como siempre empezamos desde el más pequeño. Miremos si se puede ir en el 2. Sí, porque termina en par y ya sabemos que esos números son múltiplos de 2. Entonces 144 de 2, que en otras palabras es la mitad de 144. Entonces sería la mitad de 144, sería 72.
no hay ningún problema, si tienen que hacer la división 144 y 2, la hacen. Si de pronto tienen que recurrir a la calculadora para confirmar el resultado, lo pueden hacer. El hecho es que 72 más 72 nos da 144. Resulta que el 72 también se puede ir en 2 porque termina en par la cifra. Entonces la mitad de 72 va a ser 36. 36 también lo puedo ir en 2. Entonces la mitad de 36 es 18. 18 que termina en par también lo puedo ir en 2. Entonces la mitad de 18 es 9. 9 ya no lo puedo ir en 2. Entonces nos toca mirar si lo puedo ir en 3. Efectivamente, como la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3 y 9 es la única cifra, entonces 9 es múltiplo de 3, por lo tanto lo puedo ir en 3. Entonces 9 dividido 3 me daría 3. Y 3 es un número primo, o sea, solo lo puedo ir en 3. Y llegué hasta donde tengo que llegar, que es que aquí me dé 1. Entonces recuerden que termino el ejercicio hasta que al hacer la división, es decir, cuando llegue a ese número primo, me da 1. Ahora miremos cómo podemos escribir el 144. Entonces 144 lo podemos escribir como 1, 2, 3, 4. 4 veces el 2 multiplicado, entonces 1, 2, 3, 4 por 3 por 3. Entonces, la única forma de escribir el 144 como producto de números primos es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Ya sabemos que cuando repetimos un número multiplicado lo podemos escribir como forma de potencia. Entonces, la forma adecuada de escribir el 144 como producto de factores primos será el 2 que lo multiplicó 4 veces, o sea, 2 a la 4, por el 3 que multipliqué 2 veces. Entonces, 3 a la 2. El número 44 se puede escribir como 2 a la 4 por 3 a la 2. Hagamos el último ejemplo como para terminar de despejar posibles dudas. Vamos a mirar con el número. Puede ser el número 51. Entonces hacemos la línea para separar los factores primos y los resultados de hacer la división. A diferencia de los dos anteriores ejemplos, este número no puede ser dividido en 2, ya que no termina en cifra par. Entonces vamos a mirar el siguiente primo, a ver si 3, para que sea divisible entre 3, tengo que sumar las cifras y que me dé múltiplo de 3. 5 más 1, 6, o sea que sí lo puedo ir en 3. Hacemos la división, 51 dividido 3, y eso nos daría 17, porque entonces por 7, 21, llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, sería 5, entonces está correcto. Y el 17 hay que mirar si se puede dividir en 2, no, miremos si se puede dividir en 3, 7 y 1, 8, no es múltiplo de 3, no es de 5 porque no termina en 0 y en 5, entonces lo más seguro es que si miramos los primos, no existe otro número que lo divida, no lo divide en 6, no divide en 7, no divide en 8, no divide en 9, y 10, ya después del 10 no va a ser múltiplo de. Entonces el 17 también es un número primo. Entonces, el 17, número primo, llegamos a 1 porque 17 de 17 da 1, y encontramos que el número 51 puede ser escrito como 3 por 17. Y es la única forma de escribir el 51 como producto de factores primos. Espero que esté más o menos claro, es bastante sencillo, es de mucha importancia entender que un número puede ser escrito como producto de números primos, y ya más adelante pues seguiremos trabajando sobre la importancia de reconocer esto en aplicaciones en la ciencia y demás. Entonces por favor, cualquier duda me la comunican y vamos a trabajar
en este tema que sigue siendo muy interesante. Hasta luego.